id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Veníamos hablando de una cosa que se llama la doctrina de Satanás, ¿cierto? ¿Sí? Que Satanás también tiene doctrina, tiene una doctrina. Y hablábamos de las diferentes cosas que él tiene, que él hace milagros, que ofrece sacrificios, que tiene ejércitos, que tiene ministros, que tiene adoradores, que tiene ángeles, que además de eso tiene un reino, porque ese reino fue dado por Adán, ¿sí? Pero Dios vino, Jesús vino, y entonces Jesús estableció unos parámetros, pero Jesús mismo dice que Él es, ¿sí?, el príncipe de este mundo, amén. También hemos hablado de que Él siembra cizaña en medio del trigo de Dios. Es aquel que se aprovecha, óigame bien, que se aprovecha del sueño de los cristocéntricos para poder sembrar la cizaña. Por eso nosotros tenemos todos que estar en oración. Eso de que de pronto llega uno a la casa y decide, estoy cansado, me acuesto a dormir, tal cosa, tranquilito, porque es que el Señor me cubre, ¿sí? También tenemos que hacer cosas, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de espíritu. Pero también Él quiere que nosotros con nuestra voz clamemos y pidamos para que Él venga a nosotros y nos cobije. Y cobije a todos. Porque la oración es una oración intercesora, pero no por uno, sino por todos, mis amados hermanos. Amén. Él instiga a la falsa doctrina, llevándonos a apostatar de la fe y a escuchar espíritus engañadores. Eso está en 1 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 3. Él hace que se interprete mal, ya que el arma favorita del enemigo, el maligno, es crear confusión y crear desasosiego. O sea, él lleva a que de pronto alguien hable una cosa y entonces si uno no está bien enraizado, si uno no está bien conocedor de la palabra, en un momento a uno puede empezar a tener duda y puede empezar a estar en desasosiego y entonces uno empieza a crear una serie de fantasmas y esos fantasmas son los que hacen que uno se pierda más. Él hace crear también una cosa que es importante tener en cuenta y es que él a veces lo confunde a uno y trata de que uno de pronto cree como una rabia, como un resquemor contra la persona que está predicando la palabra. Yo les cuento, creo que una vez les comentaba que a mí me pasó igual. Una vez estábamos en un culto, ¿sí?, y estaba el pastor César, estaba predicando, y yo sentí una rabia, sentí una ira contra él, ¿sí?, por lo que estaba predicando. Entonces yo, en vez de levantarme e irme para afuera, o no sé, ¿sí?, lo que hice fue que me arrodillé, clavé la cabeza y empecé a pedirle al Señor perdón por lo que yo estaba pensando. Y que por favor, pues entonces me diera la palabra para poder hablar. Y cuando el pastor terminó, nos encontramos y yo le pedí perdón también a él, ¿sí? Y los dos nos abrazamos y él entendió, yo entendí, el enemigo estaba trabajando. Lógico, óigame bien, el enemigo trabaja si yo dejo una ventana abierta. O sea, usted no puede abrir un poquitico la puerta porque por ahí se le mete el zancudo. ¿Ve? Y si es un espíritu, con más razón se puede meter facilito que se mete. Y él lo que hace es que uno interprete mal las cosas. Al uno interpretarla mal, entonces lo que hace es que uno entra en una especie como de duda. ¿Y esto qué es lo que está pasando? ¿Ve? Y en vez de uno ir y confrontar las cosas, enfrentarse a la situación, sí, uno lo que pasa es que se va cargando, y cuando usted llega a la casa y vuelve otra vez, entonces ya siente usted una carga muy enorme y es casi imposible poderla quitar, mis amados hermanos. La única persona en todo lo que he aprendido con esto, sí, la única persona que a ti te puede sacar de esto es el Espíritu de Dios. Uno tiene que irse a la presencia del Espíritu de Dios, arrodillarse y ser humilde y pedir perdón, y en esa forma es cuando el Espíritu de Dios puede hacer las cosas, sacar todo lo que uno tiene por dentro. Porque el enemigo es a eso, el enemigo es el rey de la mentira. ¿Sí? Y él no puede, él no quiere, él no está satisfecho con que esto se reúna y tengamos todos una unción especial, porque es la unción especial que tenemos, ¿sí? Porque si nosotros no tuviésemos la unción, a él no le importa 5 centavos, y él viene y si quiere mete aquí 40 o 50,
Pero como sabe que aquí no puede entrar, entonces él no puede meter. Sabe que si viene alguien, entonces ese alguien se le puede convertir. Entonces dice, lo mando, entonces lo pierdo. Y él no quiere perder nada, ¿vale? Entonces así estamos. Sobreenfatiza un aspecto e ignora la otra parte. Entonces él lo que hace es que él recalca algo. Entonces uno a veces ve predicadores que se ponen a hablar de determinada cosa y uno dice, pero ¿qué pasa? Y cuando uno va a la presencia de la palabra y uno y le pide al Espíritu que le revele algo, uno se da cuenta de que eso es una mentira. Pero ellos no, ellos tienen el velo, que es lo que dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Sí, el velo estaba porque Él coloca el velo. Dios permite que Él coloque el velo en todos aquellos los que no tienen la capacidad de poder oír ni tienen la capacidad de poder ver. Porque la palabra es clara, es que uno tiene que darse cuenta de la claridad que es la palabra. Atenúa ciertas doctrinas, pero es de aclarar que todas están fuera de contexto. O sea, Él a veces le baja, ¿sí? A veces baja la intensidad, aumenta la cantidad de gente que va a ese lugar. Sí, porque dígame si a alguno de ustedes no le ha pasado que de pronto pasa por el lado de una iglesia, ¿sí? Cierta denominación y ve esa cantidad de gente, ¿sí? Y uno dice, wow, pero es que no es la cantidad que Dios quiere. Dios quiere es que nosotros seamos de calidad, que seamos de calidad. Fíjese que en la canción, solamente nada más, en la sola alabanza de una vez se nota la presencia del Espíritu de Dios. Se nota la presencia de Dios, o sea, Dios desciende, está con nosotros. Él quiere oír. Todos esos puestos que están desocupados no es porque nuestros hermanos no hayan querido venir, es porque los ángeles quieren estar sentados, quieren estar ocupando el espacio. Ellos quieren también oír la palabra, ellos quieren oír lo que vamos a hablar, ¿sí? También la doctrina de Él hace que estorbe bastante las obras de Dios. Esto le encanta mucho a Él, ¿ve? Pero sin el permiso de Dios Él no lo puede hacer. Vayámonos a Job. En Job aparece una cosa muy clara, ¿sí? Y estaba Dios con todos los ángeles, y entre ellos ¿quién estaba? Estaba el enemigo Satanás. Que el Señor lo reprenda. ¿Listo? Entonces, pero el permiso de Dios es importante. ¿Por qué? Porque Él no lo puede hacer sin que Dios se lo permita, porque Él es una creación de Dios. Y eso lo sabemos en Ezequiel 28 y lo sabemos en Isaías 14, del 12 al 14. Un día hablamos de esa cita bíblica para poderle dar más o menos lo que yo he aprendido con respecto a esa parte. Además de eso, Él resiste las oraciones de los siervos de Dios. En Daniel aparece clarito, cuando Daniel estaba haciendo la oración, sí, y al 21 día, cuando le apareció el ángel para decirle que ya Dios le había respondido la oración. Lo que pasa es que los príncipes de Persia que estaban ahí y de Grecia no querían dejar pasar, ¿sí?, al que traía el mensaje, al que lo traía para completamente hacerlo. ¿Listo? Eso está en Daniel capítulo 10, versículos 12 al 13. De igual forma, sin el permiso de Dios, por más de que sea Él así quiera hacer lo que quiera hacer sin que Dios se lo permita, ¿sí? Yo una vez comentaba, en un devocional comentaba que el Satanás es como el perro Doberman, ¿sí? Si yo quiero que el perro no muerda a alguien, pues no lo dejo coger, no lo dejo llevar. Entonces lo que hace Satanás es que no, pero entonces le dice, pero suélteme para yo poder morder. No, pero suélteme, yo quiero que me suelte, pero no, Dios no quiere soltarlo. ¿Por qué? Porque Él nos tiene cubiertos con todo. Somos nosotros los que a veces permitimos que se escape de pronto algo, ¿ve? Porque es la voluntad de nosotros. Óigame bien, Dios respeta la voluntad de nosotros, no el libre albedrío, sino la voluntad de nosotros. Y otras veces Él dice, bueno, si has visto a mi siervo o tal cosa, entonces, pero suelta. No, sí, le permito entonces que le muerda. Vaya, quítele, vaya, coja las vacas y cómase todas las vacas que quiera. Cómase la casa, tumbe la casa, lo que sea. Pero vuelve otra vez. Él vuelve otra vez. Porque está sujeto. Él está sujeto. Él está sujeto, así como todos los ángeles están sujetos. Tanto los ángeles malos, los caídos, como los ángeles buenos. Están todos sujetos bajo la palabra de Dios. Porque no hay nada que se pueda mover sin que la palabra de Dios lo permita, la voluntad de Dios. ¿Amén? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. La voluntad de Dios es una sola, agradable y perfecta. Entonces, por lo tanto, todo lo que Dios haga es agradable y perfecto. Es el enemigo el que trata de que no sea perfecto para que nosotros entremos en la confusión. Y es lo que no tenemos nosotros, que estar confundidos. Porque si nosotros conocemos, es como cuando yo voy a hacer una cirugía. Voy a entrar a hacer una cirugía y yo entro inmediatamente y hago la incisión y todo, y entro.
hay momentos en los cuales el enemigo trata de taparme la cirugía para que yo me confunda. Entonces, que me metí de pronto por otro lado. No, yo sigo en la marcha y tal cosa y empiezo a disecar con una pinza y ahí aparece la fractura. ¿Listo? Aparece la fractura. Lo que él quería no lo pudo hacer. Pero eso sí, todo lo que yo hago, primero que todo, yo lo pongo ante la palabra de Dios. Empezando porque en la mañana cuando me levanto, lo primero que digo es, bueno, Señor, esto es, el día de hoy es suyo. Yo no hago nada. Guíame, diríjame y tal cosa, ¿listo? Y no permita que el enemigo toque lo que yo tengo que hacer. Amén. Entonces, él siempre va a estar estorbando y él va a estar resistiendo. Es la función que él tiene. Él tiene que probarnos a nosotros. ¿Ven? Entonces, ¿qué dice Dios? Entonces, Dios a usted le enseña la palabra. Usted conoce la palabra, dice, diga al débil, fuerte soy. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo quiere que usted siga siendo débil para que diga, uy, la palabra no es verdad. Dude de la palabra. Pero Dios a usted ya le ha dado esa convicción, esa certeza, ¿sí? Para que usted pueda decir, en el nombre de Cristo Jesús, la palabra, tu palabra, mi amado Dios, dice esto. No la cambie. No le pase como a Eva, que cambió el esquema. Toca leer. A veces toca leer, coger la Biblia y leerla. ¿Ve? Es mejor llevar siempre la Biblia en la mano o en el celular. Y siempre uno, a mí me preguntan tal cosa y yo inmediatamente venga para acá. Pero un momento, voy a entrar a ver si es esto lo que estoy pensando. Además de eso, ciega a los hombres a la verdad. Ya lo habíamos dicho en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. Entonces, ¿pero qué? ¿Él qué puede cegar? ¿A quién puede cegar? Fíjese que la palabra de Dios es clarita. A los incrédulos. Él no puede cegarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos luz y Él no puede con la luz. Él solamente puede estar en la oscuridad y tan pronto aparece la luz. Usted tiene aquí, esto lo apagamos completamente, ¿sí? Y de pronto prendemos la luz, inmediatamente la oscuridad se va. Porque es que la oscuridad no existe. Para mí no existe la oscuridad. Para mí existe un momento en el cual falta la luz. En ese momento. Roba la palabra de Dios del corazón de nosotros. ¿Pero por qué roba la palabra de Dios? Porque no la tenemos. O sea, porque nosotros no tenemos la fortaleza para poder resistir ese. Fíjense que hablamos ahorita con Cristian de la cizaña, ¿cierto? De que uno llega y uno siembra la cizaña, uno siembra la semilla en un corazón bueno. Ese corazón, esa tierra está perfecta, está agradable, esa tierra es buena para poder recibir la semilla. Usted la sembró. Pero yo ahorita les decía que uno tiene que acostarse siempre orando. Y hay mucha gente que no se acuesta orando. Entonces, ¿qué pasa? Entonces permite que el enemigo llegue y le deposite la semilla. Yo tengo un ejemplo, tengo una visión completa de lo que le pasó a una hermana, ¿sí? Cuando nosotros estábamos yendo a Piedecuesta hace unos años, que nosotros íbamos los sábados y a veces íbamos entre semana. Y esta hermana, una hermana que conocía mucho del Señor, o sea, usted hablaba con ella y las palabras fluían. O sea, tenía una tierra muy buena, una tierra fértil para recibir la semilla. Entonces cada vez que ella venía a la iglesia pues recibía la semilla. ¿La semilla qué? La semilla pues crecía, daba frutos y esos frutos ella los mostraba. Era una persona que conocía mucho del Señor. Pero ¿qué pasó? Resulta que de pronto el día menos pensado empezó a pelear con la pastora y empezó a hacer una serie de cosas. ¿Qué sucedió? Pues que de pronto ella no hizo la oración de pronto y permitió que el enemigo, o de pronto tuvo rabia, o de pronto qué sé yo, cualquier cosa que el enemigo muchas veces le hace a uno. Sí, de pronto yo que a veces manejo, entonces de pronto es cuando la moto llega y pasa y se me atraviesa, ¿sí? Entonces me hace sentir de pronto un poquito de rabia. Entonces ese poquito de rabia es el que permite que el enemigo pueda entrar y sembrar la cizaña. Muchas veces nosotros permitimos eso, entonces nos acostamos sin la cubierta del Señor. No porque no tengamos la cubierta, sino porque nosotros a veces tenemos que, o sea, como dice yo, póngale a la puerta un seguro. La puerta usted la cerró, pero si no le echó el seguro, el cerrojo, la puerta la pueden abrir. ¿Sí? Entonces toca reforzar todas esas cosas. Esa es la oración. Por eso Dios a nosotros nos ha enseñado mucho en cuanto a la oración. ¿Listo? Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Acusa a los cristianos.
A él le gusta acusarlo a uno. Haga de cuenta que usted de pronto tiene una vecina y la vecina le gusta hablar de todo el mundo. Mateo 13:19 dice la palabra, venga, dice, porque aquellos días serán de tribulación que nunca haya habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá. Dios estaba hablando prácticamente de la siembra, ¿sí? Que a veces nosotros sembramos cositas, ¿sí? A veces queda una parte, queda metida, queda encima de la tierra, otra parte queda, ¿sí? Queda a nivel de abrojos y otra parte queda en espinos y otra parte queda encima del cemento. Dios siempre quiere que nosotros, lo que yo he notado, siempre Dios quiere que nosotros estemos con Él, o sea, como encima de Él, ¿sí? Que seamos esos canzones que todo el tiempo, ustedes no han visto los niños que a veces, papá, y detrás de papá, venga papá, ¿sí? ¿Ven? Y a Dios le gusta eso, que uno todo el tiempo le esté, papá, ¿sí? Y entre más uno ore por los demás, es lo que yo he aprendido. Cuando uno ora más por alguien, es porque Dios quiere a uno bendecirlo con algo. Pero una bendición de esas buenas. Entonces uno siempre tiene que orar por alguien, siempre se pone él. Yo oro por todos, porque a mí me gusta. Sí, me gusta orar por todos. Siento una felicidad, no un placer, sino como esa felicidad, ese gozo de poder orar por todos. Él acusa a los cristianos delante de Dios, es así como se presenta, hablando mal de todos. Pero es que es que como usted no me deja tocarlo, listo. Job capítulo 1, versículo 7 al 12. En Job 2 también, del 3 al 6. Y en Zacarías de 3 al 1 al 4, ¿cierto? En Apocalipsis 12 al 9 y en Lucas 22, 31, 32. Y en Hebreos, ¿sí? Acuérdense que estuvimos haciendo el devocional de Hebreos, ¿cierto? Muy bonito, muy bonito. Además de eso, tiende lazos a los hombres. O sea, muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de los lazos que Satanás coloca sobre nosotros. Y yo lo digo más que todo por la cuestión, o sea, siempre he tenido una duda en mi vida, pero hoy no la digo, pero siempre he tenido una duda porque hay un lazo que yo siempre he querido que la iglesia de nosotros la rompa, pero vendrá el momento, Dios va a traer el momento. Y hay un lazo, vamos, en la iglesia católica el lazo más grande es el matrimonio, ¿sí? Porque a las mujeres y a los hombres allá les colocan un lazo, o sea, los atan, pero no los atan a Jesús, porque está bien que los ataran a Jesús, uno diría, bueno, está atado al Señor, ¿cierto? Los atan a la Virgen María, y eso es fuerte, es un lazo que hay que romper. Entonces, por ese lado. Otros, cuando van y bautizan los niños, yo hablo de lo que yo conozco, o sea, yo no hablo de pronto de otras religiones porque no he estado en otras religiones, pero yo lo que conozco es, yo he tenido problemas con mis hijas, por eso, porque yo soy fuerte en eso, o sea, ya el Señor me dijo un día, usted tiene que ser fuerte, usted no puede estar haciendo pispirispis. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestra familia detrás, o sea, nuestra cola son nuestros hijos, nuestros primos, nuestros nietos, o sea, mi nieto es la cola que yo tengo y yo los quiero mucho. Y entonces yo, no, Señor, yo primero está usted, porque yo sé que el día que yo falte, tú estás, el día que yo no esté, tú estás, si yo estoy en cualquier parte, tú estás ahí al lado de ellos, tú los cuidas, tú los proteges. ¿Cómo? No sé cómo, pero Él lo hace. Tranquilos, eso es Él es bonito, Él es muy bonito, Dios es muy bonito. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Amén. Sí, entonces hay que escapar, ¿cierto? Y muchas veces no entendemos. Hay cosas que nosotros hacemos que a veces nos están atando. Hay cosas que a veces nosotros tenemos en nuestra vida que no queremos soltar, estamos atados. Y tenemos que escapar a esos lazos. Hay otras cosas que son de cadenas, que son diferentes a los lazos. Hay otras cosas que son de cerrojos, hay cárceles. Y tenemos que escapar, tenemos que pedirle. Por eso estamos hablando de la iniquidad. Porque tenemos que empezar a pedirle a Dios que nos enseñe una serie de cosas y que nos diga qué tenemos que nosotros pronunciar para poder romper, para que nosotros seamos libres. Y no solamente nosotros, sino los hijos que tengamos y los nietos, de ahí en adelante. Yo le he pedido mucho al Señor por mis padres. Y un día Él habló conmigo, una mañana. Estaba yo dormido, de pronto fue un sueño.
y en la cual me decía que mis padres estaban bien, que yo lo que tenía que seguir era como estaba. O sea, tenía que seguir siendo como soy, ¿sí? Pegado solamente al Señor. Bueno, entonces yo es lo que estoy haciendo, es pegándome más. Una lapita, ¿cierto? Pegante que estoy usando es un pegante como que mejor que el colbón. Además de eso, él tienta. Pero para poder tentar, ¿sí? Fíjame bien, él puede tentar, él tienta a los que él tienta, así como lo dijo 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Porque es el príncipe. Él puede tentar a los que no están en Cristo Jesús. O sea, él puede tentar. Es que uno tiene que diferenciar una cosa de otra. ¿Ve? Él tienta a los que él puede tentar. Y a nosotros trata de tentarnos. Pero somos nosotros los que tenemos que rechazarlo. ¿Sí? Miriam fue la que habló una vez que tuvo un sueño, ¿sí? Creo que fue Miriam, ¿sí? En donde él da cosa. Entonces la sangre de Cristo Jesús es la que tiene poder. Entonces Dios le manda a uno y le dice en el poder del Espíritu, en el sueño le dice qué palabras tiene que pronunciar para poder quitarse de encima de esa tentación o esa esclavitud, esa cadena. Y lo va uno enseñando. Entonces esos sueños a veces le revelan a uno cosas para que uno empiece a preguntarle al Señor qué tiene que hacer. Porque Dios quiere que nosotros seamos vasos limpios. Dios anda buscando que nosotros lo adoremos a Él, en espíritu y en verdad. Entonces no crea que Él no está haciendo todo para que uno pueda adorarlo a Él en espíritu y en verdad, porque es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros seamos limpios, que seamos transparentes, seamos vasos de gloria, vasos de honra. ¿Sí? Y esos vasos de honra solamente lo hace así. Entonces coloca sueños, coloca visiones, pone a que las piedras hablen para que uno le diga al Señor: Padre, enséñame, muéstrame, edúcame, guíame, ministrame, reargúyeme. ¿Ve? A veces lo hace uno resbalarse, a veces pega uno hasta costalazos, pero no le pasa a uno nada, ¿cierto? Pero se pega el costalazo y me caí, tal cosa. Menos mal que me sostuve. No, ¿cuál? Lo sostuvo fue el ángel que cada uno tiene, ¿cierto? Amén. Entonces Él está autorizado por Dios para que tiente a nosotros, o sea, estoy hablando de los cristianos cristocéntricos, para que tiente, para así evaluar el grado de fortaleza y de conocimiento y entendimiento de la palabra en cada uno de nosotros. Mateo 4.1, vuelvo otra vez y le repito Mateo 4.1. Leamos Mateo 4.1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿quién lo llevó? El Espíritu, ¿sí? ¿De quién? Amén, el Espíritu Santo, ¿cierto? Sí, lo llevó. ¿Para qué? Para que fuera tentado. ¿Pero por qué? ¿Para qué lo llevó? ¿Por qué lo llevó? ¿Quién era Jesús? ¿Sí me entendieron así el mensaje? El mensaje es que Jesús ya estaba en todo. ¿Ven? Él era el Hijo de Dios, 100% Dios. Fíjense las respuestas que él dio, unas respuestas concretas, precisas. Escrito está. ¿Y ustedes creen que Satanás le iba a decir a él la verdad, lo que estaba escrito? No podía, porque inmediatamente quedaba convertido. Entonces él tampoco iba a caer en la trampa. ¿Sí entendieron? ¿Por qué? Porque él estaba, o sea, es que tenemos que entenderlo. Hay que entender al enemigo que tenemos. Soldado avisado no muere en guerra. Tenemos un enemigo que era él. Es que ¿qué era? Él era el non plus ultra. Él era la Coca-Cola del desierto. Él le cantaba al Señor, le hacía unas alabanzas. ¡Wow! ¿Sí? Y cuando alababa, sí, todo el universo se estremecía. ¿Para qué? Para oír esa voz que cantaba. ¿Sí? ¿Qué hacía él? ¿Qué tocaba? Ahí dice que él tocaba todos los instrumentos y tenía un conocimiento, un entendimiento, ¿sí? Y la sabiduría que Dios le daba para que le tocara en lo que él quería, en lo que Dios quería. Es que Dios el que le colocaba a él esa sabiduría para que él pudiese cantarle esas canciones divinas. Yo a veces quiero cantar así, hoy casi. Hoy estuvimos. Dígame si no estoy feliz, hoy estuvimos en eso. Hoy a mí me salió una voz, yo no sé de dónde salió. Yo decía, Señor, dentro de mí yo decía, Señor, ¿por qué esta voz? Entonces fíjese que él, y fuera de eso, él tenía toda la sabiduría que Dios le había dado. ¿Para qué? Para que pudiese hacer todas las negociaciones que él quería hacer, para pudiese manejar, para pudiese llevar una cosa. Él estaba en todos lados,
No era omnisciente ni omnipresente, pero estaba en todos lados. ¿Por qué? Porque Dios se lo permitía. ¿Ve? Tenemos que hablar un día estos de los portales, para que aprendamos más cosas. ¿Ve? Pero Dios se lo permitía para que Él estuviera en un sitio, en otro sitio, tal cosa. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús no estaba en un sitio, en otro sitio. ¿Por qué? Porque Él podía saltar de un lado para otro lado. ¿Por qué? Porque tenía eso, la gloria de Dios, la esencia de Dios, la misma esencia de Él. ¿Hasta ahí? ¿Sí? Vamos. En Efesios 6, versículo 11, vamos a leerlo. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra los acechos de ¿quién? Contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo. Pero ¿qué tenemos que tener? La armadura de Dios. Óigame bien, de Dios. ¿Ve? Es que tenemos que aprender a ver las cosas como tenemos que aprender a verlas. ¿Ve? No es la armadura. Ah, no, Señor, que me pongo tal cosa, el apresto de la paz, tal cosa. No, la armadura de Dios, todo. Tenemos que leerlo todo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ven? ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, aquí dice, después dice, por tanto, tomad el escudo. Por esta causa, vístanse de toda la armadura de Dios. Espérame, entonces, ¿qué dice ahí? ¿Vístanse de qué? De toda. Toda. No dice que se vistan solamente del escudo, ni se vistan de la coraza, ni se vistan del apresto, de toda. ¿Sí me entendió? Entonces tenemos que saber lo que es la justicia, tenemos que aprender a conocer el justo, tenemos que aprender el apresto de la paz, tenemos que saber de todo. Vístanse de todo, de todo. ¿Para qué? Para que nos podamos defender de Él. Porque si usted no se viste de todo, entonces Él, ¿qué viene? ¿Qué dice Génesis capítulo 3, versículo 15? Que dice que la simiente de la serpiente sí podrá mordernos el calcañar. Entonces, si no tenemos puesto las botas, tampoco. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? O sea, ¿sí me han entendido el mensaje? Entonces, por eso tenemos que colocarnos todas esas cosas. Sí, no es que vamos a leerla, no, vamos a colocárnoslas y decirle, Señor, me pongo la armadura, y uno, ¿qué le cuesta? Cojan el celular, cojan la Biblia y léanse la parte esa que corresponde y listo. Hasta que llegará un momento en el cual tendrán que aprendérselo, y van a aprendérselo, ¿vale? Y vamos a estar todos en el Señor. Amén. Es interesante aquí que podemos referirnos a dos cosas. Primero, es para reexaminar y probar con la idea de mejorar. Entonces siempre el Señor quiere que usted cada día esté mejor, cada día usted sepa más. Todos los días Él trae cosa nueva, todos los días. Yo siempre le digo al Señor que la pastora tenga entendimiento, conocimiento, entendimiento y sabiduría para que todos los días nos enseñe, ¿sí?, el pan nuevo y el vino nuevo, que sale de la arteza del Señor, de la mesa de Dios. ¿Sí me entendieron? ¿Por qué? Porque todos los días es nuevo. ¿Ve? Dios quiere que nosotros estemos todos los días. ¿Ve? Por eso Dios le colocó al pueblo de Israel que tenía que recoger todos los días, tenía que recoger las habas, del maná. ¿Listo? Entonces en esa medida ellos recogían el maná, solamente el fin de semana era el que le decía, bueno, recojan doble porción. ¿Por qué? Porque mañana tienen que hacer el sabbat, ¿sí? Pero el pueblo de Israel, ¿ve? Ahora estamos en una ejía diferente. Estamos en una ejía bajo el Espíritu de Dios, sí, con la presencia de Cristo Jesús, quien vino y nos cambió, hizo un pacto nuevo con la sangre de Él. ¿Ve? Es un pacto para siempre, para toda la eternidad. Que nosotros tenemos que hacer las cosas, tenemos que hacerlas. Amén. Y lo otro es que esto también, ¿sí?, que es la tentación. Habíamos hablado de Santiago capítulo 1, versículo 14 al 16, ¿cierto? Y esa tentación es algo que también Dios permite para ver si el enemigo me seduce a mí o no me seduce. ¿Ve? Entonces yo tengo también que responderle al enemigo. Y tengo que saber que el enemigo en un momento dado me va a mandar cosas, pero entonces cuando yo le hablo de Jesús, cuando Él ve que yo estoy con la armadura del Señor y que tengo la presencia, ¿sí?, lo que dice en Zacarías, cuando le dice que a Josué, entonces que le cambie, que lo lave, que lo vista y tal cosa y que le cambie, ¿cierto? En el hijo pródigo también pasa igual.
Porque el amor de Dios es ese, el amor de Dios es que nosotros aprendamos a conocerlo a Él, que aprendamos nosotros a saber cuán amor, cuán grande amor es el que nos tiene a nosotros. Porque en Efesios el apóstol Pablo lo dice, ¿cierto? Que a nosotros Él nos va a dar mucho más abundantemente, ¿sí?, de lo que nosotros le pedimos. Entonces dígame si es eso. Yo como padre no he llegado a darle mucho más abundantemente de lo que mis hijos me pidieron, ¿ve? Pero hoy por hoy estoy bregando a darle a mis nietos mucho más abundantemente de lo que mis nietos piden, ¿ve? Porque tengo que ser a semejanza de Jesús, tengo que ser semejanza de Él, tengo que tratar de hacer todo lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, fuera de eso, el enemigo aflige. Cuando yo hablé de Ezequías, ¿sí?, cuando yo hablé de Ezequías capítulo 1, creo que fue el capítulo 2, ¿cierto? ¿O fue el 2 y el 3? Sí, yo hablé qué hizo el enemigo. El enemigo aflige, o sea, el enemigo mismo, cuando iba Ezequiel, iba a hablar con los hermanos de la casa de ellos, ¿sí?, que estaban en pecado. ¿Sí? Ellos oían la voz de Ezequiel, oían la palabra de Dios y sentían aflicción. ¿Sí? Por eso el Señor le dice, cuando está hablando de Ezequiel 28, le dice esto: haz endecha, o sea, clama, ¿sí?, sufre, aflíjate por el rey de Tiro, aflíjate para que él, ¿sí?, para que él pueda hacer las cosas bien, ¿sí?, ¿ve? Y para que él como profeta no tenga problemas con él. Porque fíjense que con Pedro, ¿qué hizo con Pedro? Con Pedro, ¿qué le dijo Jesús? Dijo, sí, no, es que el enemigo está pidiendo que le permita para que lo zarandeen, y yo oro para que usted no sea zarandeado. ¿Sí comprendieron? Entonces tenemos que hacer oración, ¿para qué? Para que no nos zarandee. ¿Por qué? Porque es que si yo no oro por la pastora, si yo no oro por los líderes, ¿sí?, en un momento dado me los zarandea el enemigo. ¿Y qué pasa? Entonces ellos, de pronto el pueblo que viene va a ser también zarandeado. ¿Por qué? Porque van a cambiar. O sea, en un momento dado el líder puede decir un poco o no de cosas, o sea, una serie de cosas que son unas mentiras, y como es el líder, ¿sí?, y ya tiene de estar con nosotros un jurgo de tiempo, ¿sí?, la gente va a creer lo que él dice como si fuera verdad. Entonces tenemos que estar pidiendo para que ese líder no sea tocado por el enemigo, no sea zarandeado. Porque zarandear no es coger y darle vueltas, no, el zarandear es de pronto darle conocimiento, entendimiento que no lo tiene. ¿Ve? Recuerden que Satanás tenía toda la sabiduría que Dios le había dado, ¿ve? Y él a veces hace locuras. Entonces aflige, ¿ve? Sin embargo, en la medida que Dios lo permite, puede oprimir a un hijo de Dios. O sea, cuando Dios lo permite, estamos hablando de un hijo de Dios, ¿ve? No es, o sea, los otros ya los tiene oprimidos, ya los tiene esclavizados, ya están en la oscuridad, no saben lo que hacen. Nosotros de pronto, cuando usted ve de pronto a una persona que no es de Dios, que tiene muchas riquezas y todo, es porque el enemigo quiere que yo entre en aflicción y en duda, ¿sí?, y en rencor y en envidia, ¿sí?, para que yo abra las puertas y tenga, lleve, papito. ¿Ve? Porque todos tenemos un llamado especial. Todos tenemos un llamado especial. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, él oprime a un hijo de Dios, pero porque Dios lo permite, tanto física como mentalmente. Entonces, tenemos el libro de Job, ¿cierto? Tenemos también a Lucas 13:16, tenemos a Hechos 10:38, tenemos a 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Amén. Entonces, por eso es que siempre dice la palabra de Dios, dice que aquel que esté de primero no tenga temor que de pronto en un momento dado puede quedar atrás. No, y se puede ir. ¿Ve? Por eso tenemos que orar por nuestros hermanos. Tenemos que orar por ellos, por todos, por todos, por todos. Así sean los que están afuera, tenemos que orar, ¿listo? Y fuera de eso, este es el príncipe de la mentira, ¿cierto? Pero es que lo más terrible es que él no te dice a ti una mentira, ¿sí? Él te mete a ti en la mentira, lo que hizo con Eva. Recuerda que ya habíamos hablado sobre Eva, ¿cierto? ¿Qué pasó con Eva? Él te mete a ti en la mentira, ¿sí? Eso se llama engaño satánico.
que tú puedes creer que todo lo que sabes es porque tú lo sabes. ¿Sí me entendieron ahí? Que tú lo sabes. Que todo lo que tú tienes es porque tú has hecho el esfuerzo para tenerlo. Que todo lo que tú eres es porque tú eres. Fíjate que habíamos hablado, cuando hablamos de las iglesias, hablamos de los hermanos de la iglesia, ¿sí? Que Él hace creer, ¿sí? Que esa norma, que ese precepto que han dado los mayores de determinadas religiones, ¿sí? son la esencia, son la base, cuando la base es Dios, cuando la base es la palabra de Dios, cuando la base es la savia de la vid verdadera, cuando la base es Juan capítulo 15, ¿sí? Que fuera de eso Pablo dice, oiga, pilas, no crea que porque usted de pronto sabe mucho, tiene mucho conocimiento, tiene mucha revelación, tal cosa, no crea que usted de pronto no puede caer, tenga seguro. Pero uno tiene que siempre pedirle a los hermanos, por eso Dios quiere que seamos dos, no uno solo, ¿ve? Y que estemos pidiendo por todos, ¿ve? Eso es lo que el Señor nos enseña a nosotros, amén. ¿Sí? Entonces, eso es. En Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 20:8 y Apocalipsis 20:10. Fuera de eso, Satanás socava la santidad del hogar. Santidad del hogar. ¿Qué sucede cuando Satanás socava la santidad del hogar? Hace que por cualquier bobada, por cualquier pendejada, ¿sí? haya pelea entre la pareja, ¿sí? Y fuera de eso, si el hijo de uno no es un Cristo, o sea, no está con el Señor, el enemigo lo utiliza para que haya pelea entre las parejas, ¿sí? Porque entonces el enemigo utiliza el sentimentalismo, o sea, la parte sentimental de la madre, ¿sí? Contra la parte de la autoridad del padre. Porque recuerden, en el matrimonio siempre existe la cabeza y la cabeza es Cristo Jesús. Y después de Cristo Jesús está la cabeza del hombre, del varón, y después está la cabeza de la mujer, de la hembra. Porque la mujer es hueso, ¿sí? Del hombre. Entonces eso hay que entenderlo muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, y eso es lo que muchas veces utilizan los predicadores para decir que la iglesia no puede tener mujeres, ¿sí? Mujeres pastoras, ¿ve? Porque es que tiene que ser un pastor. Y yo no creo en eso. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la palabra que viene revelada por un instrumento. ¿Será que de pronto si yo quiero colocar un vallenato en un equipo de sonido, tengo que buscar el equipo de sonido número, por decir, Aigua? ¿Sí? Porque es que si no es Aigua no puede tocar vallenato, ¿sí? O de pronto me busco un equipo, yo como tuve como 5 equipos, ¿ve? Y entonces no, la palabra de Dios viene revelada por el instrumento puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser hasta un burro. ¿Qué le pasó a Balaán? Usó un instrumento, ¿ve? ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo Jesús con la mujer samaritana? ¿Será que Jesús entonces buscó a un hombre para que el hombre fuera y bautizara a toda esa gente y la trajera a Jesús? O sea, se convirtieron todos. Fue la primera predicadora que hubo en esa época. Tenaz. Entonces eso no quieren entenderlo una serie de predicadores que aducen que no, es que tiene que ser el hombre porque es que el hombre es la cabeza en la casa. La cabeza en la casa. Aquí la cabeza es Dios. Aquí la cabeza es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ve? Son 3 que están en los cielos y uno solo. ¿Ve? Aquí no hay, es que unos dicen que Trinidad, otros no, es 3, uno solo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces eso es lo que yo siempre le he dicho a la pastora, digo, yo no. A mí el Señor un día me enseñó a que el instrumento es diferente, el que Él coloca acá. ¿Sí? Él puede en un momento dado decir, voy a traerles a ustedes una niña, y la niña viene aquí y nos predica y nos enseña a nosotros durante 1 año, 2 años, 3 años. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué es eso? Pastoreándonos, ¿eh? Enseñándonos, siendo el pastor. Es una mocosa, para que no haya confusión en cuanto a eso, ¿vale? Listo. Entonces, fuera de eso, socava la santidad del hogar. Muchos consejeros matrimoniales no se fían en el trabajo de Satanás y no se dan cuenta que él odia todo lo que sea matrimonial, ya que va en contra de Génesis capítulo 2, versículos 20 al 35. Y en 1 Corintios capítulo 7, versículos 3 al 5. ¿Qué dice 1 Corintios? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido,
ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Listo. Pero entonces fíjense que es que ese es el matrimonio. Es que eso, o sea, la gente puede interpretar muchas cosas. La gente puede hacer una interpretación de algo, ¿sí? y siempre, acuérdense que Satanás habíamos dicho que él puede cambiarnos, engañarnos en cuanto a eso. Puede cambiarnos la interpretación. Si yo me dejo cambiar la interpretación, si yo no voy a la presencia de Dios. Entonces dice eso, el marido tiene que respetar, ¿cierto? Y todas esas cosas, Dios tiene que, o sea, nosotros en este momento, Dios nos está dando a nosotros una revelación. Nos está enseñando los misterios que Él tiene. Nos está enseñando la Torá, ¿sí? Nos está enseñando el Nuevo Testamento y nos está enseñando todas las cosas, o sea, la Tanakh, de forma tal que nosotros tenemos que sacar una conclusión verídica, verdad. Porque Él quiere que nosotros sepamos la verdad. Sí, yo le decía a Cristian, le dije yo a Cristian, habrá mucha gente que quiere saber lo de los reptilianos, habrá otros que quieren saber los Anunnakis, habrá otros que quieren saber tal cosa. Listo, a mí ¿qué me interesa eso? A mí lo que me interesa es que tengo a Dios en mi corazón, sí, que tengo a un Dios que amo con todo mi corazón y que quiero adorarlo a Él en espíritu y en verdad, que es lo que Él anda buscando. ¿Ven? Él no anda buscando que yo sea el non plus ultra que hable de tal cosa y que le pueda llevar a unas 20.000 reuniones hablando de tal capítulo, de tal versículo. No, Él lo que quiere es que nosotros tengamos con Dios una comunión, un encuentro con Él, un estar con Él todos los días, mañana, tarde y noche. Que Él vea que nosotros somos unos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Ve? Por eso es que Él quiere eso, Él quiere que nosotros seamos eso. ¿Ve? Pero Satanás no lo quiere. Satanás quiere que yo me confunda. Satanás quiere que yo me empiece a confundir. Bueno, ¿y qué piensan los Anunnakis? ¿O será que hay terrestres? ¿Será que no hay terrestres? ¿Será que vienen de otro mundo? ¿No vienen? ¿A mí qué me importa eso? Si cuando venga el momento de la tribulación tengo que estar, o sea, la palabra de Dios dice clarito, me da a mí una esperanza viva que es que Él me va a apartar. Sí, me va a apartar. Cuando venga el momento ese, ¿sí?, de la redención, entonces Dios me va a apartar, Dios nos va a apartar a nosotros. Pero nosotros podemos pensar en pispirispis, ¿qué terminamos haciendo? Nada, ni siquiera hablamos del Señor. Nos ponemos a hablar de alguien que no tenemos que hablar. Amén. Esto del misterio de la iniquidad, tenemos que saberlo porque tenemos que saber que hay una iniquidad, que hay un misterio, que hay una doctrina, ¿sí? Y que esa doctrina tenemos que conocerla porque es que soldado avisado no muere en guerra. ¿Ve? Si uno conociera cuando se van los soldaditos americanos para otro país, que no conocen el país, quedan como muertos. O sea, es cuando los acaban, los destruyen. ¿Por qué? Porque no conocen el sitio. Pero si conocieran el sitio, wow, no serían caídos tanto, ¿cierto? Él, además de eso, Satanás incita tanto a santos como a pecadores a rebelarse contra Dios. ¿Sí? Él quiere que nosotros estemos en contra de la palabra. Sí, Él quiere que nosotros no seamos tal cosa. Entonces, lo que yo les comentaba a ustedes que tuve con el pastor, ¿sí?, que tuve rabia, que tuve eso. Entonces, Satanás trató de incitarme a mí a que yo peleara con él para que me fuera del sitio donde estaba, que era que yo había llegado. Tenía como unos 6 meses de estar en Comunidad Cristiana de Fe, para que yo no fuera lo que hoy soy con la iglesia, ¿cierto? Porque yo llevaba 6 meses de estar me había retirado de Comunidad Cristiana de Fe y estaba con esta iglesia, Jesucristo el verdadero camino. Entonces Él sabía lo que Él venía en el año 2021, en el 2020, en el 2019. Entonces todas esas cosas Él las tenía reveladas y Satanás quería que yo no hiciera eso. Entonces fue Satanás primero quien hizo que David desobedeciera. ¿Sí? ¿Quién lo llevó a que se montara en el techo allá de la casa de él, sí, y mirara para otro lado, ¿cierto? Y la otra estaba allá. Esto tan linda, ¿cierto? ¿Quién hizo que él decidiera entonces censar a todos los israelitas? ¿Cuántas muertes hubo? ¿Quién hizo que Judas traicionara a Cristo? Esto es Juan capítulo 13, versículo 2. ¿Quién hizo que Judas eso? Si el Señor Jesús le dijo, bueno, listo, hagamos. Ya usted sabe lo que tiene que hacer. ¿Ven?
Entonces fue cuando él tomó el pan, sí, y en ese pan fue que se metió el espíritu de Satanás. ¿Quién hizo que Pedro se tomara el atrevimiento de reconvenir a Jesús? ¿Cómo? Si es el maestro, es el maestro. ¿Quién lo hizo? Pues Satanás. ¿Y quién hizo que Pedro negara a Jesús 3 veces? A pesar de que ya el maestro le había dicho, me negarás. Y el otro lo hizo. Entonces, ¿quién trajo el velo? En ese momento él, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque se permitió, era permitido. Porque ya el Señor Jesús le había dicho, va a pasar esto, va a pasar esto. Yo creo que si Judas de pronto se hubiese arrepentido, ¿sí? Judas no termina como terminó, ¿ve? Pero no se arrepintió. Es lo que muchas veces sucede. El enemigo no permite que uno llegue al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no es capaz uno de hablar. Hay personas que están muriendo y no pueden hablar. Personas que se están muriendo y no pueden hablar, pierden la voz, pierden eso. Entonces no pueden arrepentirse a tiempo. Eso de Pedro está en Juan capítulo 13, versículo 38. ¿Quién hizo que Ananías le mintiera al Espíritu Santo? Eso está en Hechos 5:3. ¿Quién hace que ustedes o alguno de nosotros de pronto estemos diezmando y el enemigo diga que no diezmemos? ¿Quién hace que de pronto le hayamos dicho al Señor, Señor, yo voy a traerle tal cosa, y el enemigo hace que nosotros no lo traigamos? ¿Quién hace que nosotros dudemos de la fe? Si yo una vez les comentaba a ustedes de un helado, ¿cierto? Que uno le pide al Señor un helado y el Señor dice, Señor, yo quiero comerme ese helado en tal parte que vale tanto, vale 25,000 pesos, pero me lo quiero comer. ¿Y qué hace el enemigo? El enemigo inmediatamente, ¿sí? ¿Sabe qué? Usted recibe el dinero para comprarse el helado y entonces de una vez el chinito de uno, el hijo de uno tiene diarrea. Y ahí se tiraron los 25,000 pesos en el medicamento. Pero si usted cree en Dios, si usted cree en el Señor, si usted tiene confianza en Jesús, usted va y se come el helado. Dice, no, Señor, porque es que el chinito ese tú me lo vas a cuidar, porque yo tengo fe en ti. Entonces, todas esas cosas son las que hacen que en un momento dado, ¿sí?, el enemigo, ¿sí?, nos lleva a que nosotros, ¿sí?, pequemos, a rebelarnos contra la palabra de Dios. O sea, indirectamente nos estamos rebelando contra Él, indirectamente estamos haciendo cosas que van en contra de la palabra de Dios. Porque ¿qué dice Él? ¿Sí? El que esté cansado, sí, afligido con ese peso, pues venga a mí que yo tengo una carga ligera. Ah, pero yo como no la llevo, porque es que yo pienso que de pronto su carga no es liviana, sino es más dura que la mía. Sí, de cómo usted sufrió, pero es que no sabe que fue Jesús, que era el Hijo de Dios, que era el 100% Espíritu de Dios. Entonces es así como nosotros también tenemos que mirar que el enemigo, así como el enemigo tiene una doctrina, también tiene una morada. ¿Sí? Él tiene una morada. Él tiene un lugar donde recrearse. Cuando él estaba con el Señor, cuando él estaba con Dios, cuando él dirigía los coros, cuando él dirigía, ¿sí?, todo, cuando él tenía la sabiduría de Dios, ¿él dónde estaba? Pues estaba en los cielos. ¿Sí? Él no estaba en la tierra, él estaba en los cielos. Él no estaba en la tierra, él estaba en los cielos. Entonces la primera morada que tuvo él fue en los cielos. ¿Sí? Eso está en Ezequiel capítulo 8. Y después tuvo otra morada que fue en los cielos, pero cuando él se rebeló, ¿sí?, cuando él decidió rebelarse contra Dios y entró a ser enemigo de Dios. Eso está en Job capítulo 1 versículo 6, porque él sigue yendo a los cielos, él sigue presentándose ante la presencia de Dios. Eso lo dice Job capítulo 1 versículo 6. Pero además de eso, en Zacarías capítulo 3 versículos 1 y 2. Después, cuando ya fue arrojado a la tierra, entonces él estaba solamente en la tierra. Entonces la morada del enemigo era la tierra. ¿Sí? Y dice que la parte, el primer cielo, ¿sí?, los lugares celestes. Eso lo dice también el apóstol Pablo. Sí, porque no estamos luchando contra carne ni contra sangre, sino contra huestes celestiales. ¿Listo? Hasta ahí. Entonces, además de eso, él estaba en la tierra, y después, cuando nosotros veamos en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12, es cuando él aparece ahí, cuando es arrojado a la tierra. Entonces va a ser una tribulación, va a ser tal. Mucha gente habla, sí, de Génesis capítulo 0, otros hablan de Génesis capítulo 1 y otros hablan de Génesis capítulo 2. Sí, para dar las tres ubicaciones con respecto a la parte de la creación de la tierra. ¿Sí? Eso es algo, ¿sí? Entonces dice, cuando se realice la gran tribulación, que es porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. En este momento, ahí el momento que se está presentando, pero todavía no estamos en la tribulación. Yo creo en eso y creo en el Cristo.
Y fuera de eso, entonces, a ver que habíamos hablado que estaba en el cielo, ¿sí? Cuando estaba santificado, estaba en el cielo cuando empezó a hacer la guerra, y estaba en la tierra cuando ya hizo la guerra y entonces lo echaron a la tierra. Pero después está en el abismo, porque él fue llevado al abismo. Y después de la victoria, entonces en Cristo, en Armagedón, él volverá nuevamente al abismo, donde va a estar encarcelado durante ¿cuánto? 1000 años, ¿cierto que sí? Entonces vamos con ese lado, ¿cierto? Y el otro lugar es cuando va a estar otra vez en la tierra por tercera vez. ¿Por qué razón? Porque en ese momento él vuelve otra vez y es libre, y vuelve otra vez y es cuando va y arma, ¿sí? A los enemigos de la palabra de Dios, a los enemigos de Jesucristo, ¿sí? De los siervos de Dios, y entonces va y arma otra vez y viene la gran guerra donde va a ser, entonces ahí va a ser puesto preso y va a ser enviado ¿a dónde? Al fuego eterno, amén, ¿cierto? Va a ser enviado al lago de fuego, ¿cierto? Para siempre. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. ¿Hasta ahí más o menos vamos? ¿Listo? ¿Sí? ¿Cuáles son las limitaciones que tiene Satanás? Porque también hay que ver, sí, hay que ver la matriz DOFA, ¿sí? Hay que ver las fortalezas, hay que ver las debilidades, ¿sí? Hay que ver las oportunidades, entonces, así como Satanás va a tener una matriz DOFA, nosotros también tenemos, más adelante lo vamos a ver, tenemos como cristianos una matriz DOFA. ¿Qué es debilidades, qué es fortaleza, qué es oportunidades? ¿Sí? Entonces aquí tiene, es evidente que la criatura más poderosa del universo después de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tiene más fuerza y astucia que los demás creados por Dios. Hay que reconocerlo. Entonces, ¿qué vamos a dejarlo? No, que no existe. ¿Cuál no existe? Ahí está. Está aquí. No, aquí no está. Primero que el Señor lo reprenda. Guau. Sí, se va. Sí, aquí no está, aquí no puede entrar él. Amén. ¿Ve? ¿Por qué? Porque primero que todo no es omnipresente. Pues no puede estar en diferentes sitios a la vez. Pero sí tiene un grupo. Como ya hemos hablado, tiene un ejército. Fuera de eso tiene unos súbditos. Fuera de eso tiene una serie de ministros. Hemos hablado. Entonces todo eso lo tiene él. No es omnipotente. Aunque él tiene gran poder, hay otro que tiene más poder que él. Y en la medida que ese otro tiene gran poder, es el que nos da a nosotros el poder para nosotros podernos defender de él. No para atacarlo, sino para defendernos de él. Sí, porque el que lo va a atacar a él es Cristo Jesús. ¿Ve? El que lo va a atacar a él es quien lo venció. No nosotros. Amén. No es omnisciente. Entonces, él es una persona que ha adquirido un conocimiento, un entendimiento, ¿sí? Y que lo ha llevado al máximo, pero que ha perdido la sabiduría de Dios. O sea, él tiene un conocimiento, entendimiento, y que algunos dirán que tiene sabiduría, pero él no, porque la sabiduría viene de Dios. Y como no está con Dios, entonces no tiene sabiduría. Somos nosotros los que tenemos sabiduría. Si no, miremos a Ezequiel 28, 17, dice: ya que el pecado ha corrompido la sabiduría de Satanás y está enceguecido en derrotar a Dios. O sea, es el pecado el que ha enceguecido la sabiduría de Satanás. ¿Ven? Es así como cuando yo tengo temor, ¿sí?, de perder al Señor, no por lo que Él me pueda quitar, sino por perder la sabiduría que Él me ha dado, o la que nos ha dado a nosotros. ¿Sí? Que en un momento dado yo puedo cometer un error, cometer una cosa, y en ese momento Dios, ¿qué le pasó a Moisés? Moisés tenía que decirle a la roca tal cosa, y no lo hizo, la golpeó. ¿Ve? Eso Dios lo castiga. Entonces, como yo no quiero que Dios me castigue, entonces yo trato de hacer las cosas con el favor de Dios y le pido perdón a Él por todo. Amén. Entonces Él no es omnisciente, ¿ve? Ni es omnipotente, ni es omnipresente, ¿sí? Sino porque y es una persona que es creada por Dios, luego tiene que aceptar, es el perrito que tiene Dios ahí para lo malo, y es el que dirige a los otros, a ese grupito, a esa oscuridad, ¿sí? ese reino de la oscuridad. Y vendrá un momento en el cual en el nuevo tiempo que tengamos, ¿sí?, esto no va a existir, no van a existir las denominaciones, mis amados hermanos. Yo, Luis Pinto, en lo que he leído, lo digo. ¿Ve? No van a existir las denominaciones, va a existir el reino de la luz y el reino del mal. Va a existir el príncipe de las tinieblas, va a existir el príncipe de este mundo y va a existir el príncipe Dios Todopoderoso, Jesús.
el Anrion, el cordero inmolado, la sangre del cordero, la luz. Entonces van a haber solamente dos grupos, no van a haber ni tres, ni cuatro, ni que no es que yo pertenezco a Pablo, que yo pertenezco a Silas, que yo pertenezco a este otro, nana y cucas. Va a haber solamente los que son de Satanás y los que son de Jesús, del Padre, ¿ve? Y del Espíritu Santo. ¿Ve? Y va a ser la guerra fuerte, Y es donde vamos a ver, donde nosotros vamos a encontrarnos con un Dios todopoderoso, cuando nosotros vamos a encontrarnos que vemos cuando el enemigo viene, y vemos así como le pasó al siervo de Eliseo, ¿sí? Que vio las huestes celestiales, ¿sí? Vio todos los carros de fuego y todas las cosas que venían. Cuando nosotros empecemos a ver eso, y darle gloria a Dios porque nosotros estamos en el camino correcto. Entonces, hermanos, hay una victoria del creyente, y esa victoria entonces la vamos a ver en la próxima reunión. Entonces, por eso es que Dios quiere que nosotros verdaderamente lo conozcamos, verdaderamente creamos en Él, o sea, que creamos en Él, pero que tengamos una fe cierta, una fe enraizada, una fe que sea como el roble, como el pino, como las palmas, que se mueven, se agachan, pero vuelven otra vez y se suben. Yo no quiero agacharme, yo quiero resistir ese fuerte viento con fuerza, así, parado, así de frente, véngase. ¿Ve? ¿Por qué? Porque es así como es que tiene que ser el creyente. El cristocéptico tiene que tener a Jesús dentro, en su círculo. Tiene que tener a Jesús en su círculo. Así como cuando vino la época de la Reforma, ¿sí? De Martín Lutero, de Zwinglio, de Calvino, de toda esta gente, ¿sí? Vino la Reforma y entonces ellos tenían cinco cosas importantes en la vida del cristiano, ¿sí? Que era la fe, la gracia. Son 5, yo ahorita no las recuerdo, pero voy a traérselas para podérseles decir. La fe, la gracia, ¿sí? Tenían la sangre del cordero, ¿sí? Son 5 cosas maravillosas, ¿ve? 4 importantes. Y entonces de esas 5, ¿sí? 4 fueron los que manejaron, otros estuvieron en contra, unos a favor. Entonces vino eso. Yo hace aproximadamente como unos 15 a 18 años, ¿sí? Hablé sobre el reloj. ¿Sí? Cuando el reloj, hablé sobre Joel capítulo 2, versículo 20 en adelante. ¿Sí? Cuando lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, ¿sí? Y que después Dios restauró, que vino la restauración del árbol, ¿sí? Que lo que hablaba la pastora del árbol, ¿sí? Del árbol, ¿sí? Que hay 3 árboles, ¿sí? 3 árboles a nivel del jardín, ¿sí? Entonces yo hablé sobre la parte de la regeneración del árbol que se había perdido porque Gabo dijo que vendían 1000 años de oscuridad para la iglesia primitiva. Entonces vino la época de Constantino, después vino entonces la época de unos arzobispos, y después entonces ya empezaron a nombrar obispos, y después estos obispos entraron en una época de oscurantismo, y ese oscurantismo es lo que hablábamos de la iniquidad. Pero ahí se vino a presentar también la iniquidad, pero Dios restaura otra vez y vuelve otra vez y sale adelante. Y viene el remanente, que somos todos nosotros. Amén. Bueno, cerremos los ojos, vamos a pedirle al Señor que nos siga guiando. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú, Señor, eres grande, eres maravilloso, eres misericordioso, Señor, y tu gracia, Señor, es inmensa sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Papito Dios, por habernos dado, Señor, un conocimiento, un entendimiento, Señor, y sobre todo traernos una revelación para poder nosotros entender, para nosotros poder cada día ser más de ti y menos de nosotros, para que cada día, Señor, en nosotros haya esa palabra y podamos pronunciarla con certeza, con convicción, con energía, y que podamos seguir adelante, avante, Señor, y que podamos verdaderamente alcanzar lo que dice tu palabra, así que podamos verdaderamente llegar allá, ¿sí? Y poder estar en la Jerusalén celestial, en el banquete celestial, ¿sí? Como el cuerpo de Cristo, como ese cuerpo que Cristo va a ser entregado, Señor, a esa cabeza que es Jesucristo, ¿sí? Para que se haga el cuerpo junto a la cabeza, ¿sí?
y no siga, Señor, sufriendo dolores de parto, porque ya sale, ya tenemos a un Jesús, tenemos una iglesia, sí, tenemos una Jerusalén celestial y tenemos la anuencia, la luz del Dios Todopoderoso, porque va a haber una luz y será la luz del Padre que alumbrará para todos con el favor de Dios. Gracias, mi amado Dios, gracias, mi amado Señor Jesús, llévanos con bien, cuídanos, protégenos, Señor, envía tus ángeles. Sí, también envía tu Espíritu, Señor, para que esta noche esté con nosotros, Señor, todas las noches, Señor, que cuide también, Señor, a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor, a nuestros nietos, igual a todos aquellos, Señor, nuestros amigos, sí, nuestros familiares, Señor, aquellos, vamos en el caso mío, a mis pacientes, Señor, a mis pacientes, porque ellos también necesitan de ti, mi amado Dios. Gracias, papito Dios, gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.